¿Qué tal amigos de pezetahora.com? Me encuentro aquí en la casa de don Tony Méndez. Tony, primero bueno, saludarte, gracias por recibirnos acá. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, Steven. Muchas gracias por la visita en nuestro hogar. Aquí estamos, como siempre, en familia y en una nueva etapa de la vida, pero dándole gracias a Dios por este nuevo año que nos deja iniciar. Y para usted y todo su grupo, desearle muchos éxitos en este año de buena salud y bastante trabajo, Steven. Muchas gracias, Tony. Tony, empecemos entonces por el final, ¿verdad? Llega esa etapa de la vida en la que hay jubilación, ¿verdad? Sí. Me llamó mucho la atención en redes sociales, vi su mensaje y por supuesto que me llamó la atención. Sí. ¿Llegas a esa etapa de la vida, Tony? Sí, gracias a Dios, Steven, y a todos los amigos que nos están observando y escuchando. Llegó esa etapa que de pronto uno no piensa, ¿verdad? O a veces dice, ¿llegará o no llegará o qué, verdad? Y llegó en el caso mío. Yo tengo ya más de 40 años de trabajar en comunicación, hemos hecho radio y un poco de televisión, algunas cosas por ahí, pero llegó la etapa, gracias a Dios, desde el mes de noviembre me jubilé, me acogí a ese derecho que tenemos los trabajadores, que cumplimos ya con las cuotas y con la edad en este caso, ¿verdad? Y aquí estoy empezando una nueva etapa en nuestra vida y a ver qué quiere el Señor más, ¿verdad? Me retiro de la radio, lo que es cabina, horarios y demás, pero todavía, gracias a Dios y al Padre Lee, el director de Radio Sinaí, pues vamos a seguir con tiempo de tertulia, ¿verdad? Si Dios quiere. Tony, ahora sí, rebobinemos el cassette porque en el caso suyo, bueno, incluso hasta el acetato habría que rebobinar, ¿verdad, Tony? Porque hace rato de eso. Sí, hace muchos años. Tony, ¿cómo llega usted a la radio? Bueno, el gusanillo de la radio estuvo en mí siempre y sigue estando. Yo desde muy niño era un amante de la radio. En aquellos años en casa había un solo radio. Y ahí era un problema porque se gastaba mucho las baterías y no había dinero para comprar baterías, y no era electricidad, aquellos años no había luz eléctrica ni nada. A mí me encantaba escuchar mucho, demasiado la radio de la época. Y yo soy de la época de los que creíamos que el locutor estaba dentro del radio, el locutor estaba, yo soy de esa época. Sí, y le doy gracias a Dios que me dejó vivir eso, ¿verdad? Y después en mi casa, la familia, pues de todo hay, un poco locos y de todo hay, ¿verdad? Y músicos, y nos dio mucho bueno, unos más por la música, en el caso de mi hermano Mario, Juan, mi sobrino Los Abejorros, yo hice algo en música un poco ahí con el grupo Aquellos, algunas cosas, entonces tuvimos esa relación siempre de radio, micrófonos, cables, consolas, y de ahí se fue despertando el gusanillo. Mi hermano Mario, que fue el primero que empezó a trabajar en radio, y yo lo escuchaba, yo me deleitaba escuchando a Mario en Radio Sinaí en aquellos años, ¿verdad? Y yo no decía nada, pero yo por dentro decía, tal vez algún día yo pueda, tal vez. Pero ¿cómo le decía yo a Mario? Mario era una autoridad en radio. ¿Cómo le decía yo a Mario? Mario, a mí me encanta la radio, yo quiero hacer radio. Y bueno, el tiempo se fue dando. Llegó una emisora aquí a Pérez Celedón que se llamó Estéreo Sur, que era una emisorita de cobertura a la manzana, nada más, una emisorita musical. Y como uno tiene ese gusanillo, yo un día dije, me gustaría ir a conocer, y me fui solo. Y llegué, y el que la administraba yo lo conocía, don Miguel Cartín, que había sido locutor de Radio Sinaí, y dije, mira, quiero conocer, claro, pase adelante. Y yo llegué y vi la consolita y cómo se funcionaba, cómo ponían los discos, el acetato, y yo decía, qué lindo, pero qué difícil. Aquella sencillez. Y ya le conté a mi hermano Mario lo que había hecho, me dice, caramba, me parece bien, Tony, pura vida, excelente. Y seguí yendo. En un momento faltó una persona en esa emisora, y el señor Cartín me dice, ay, Tony, ¿usted qué? ¿Usted le gustaría esto? ¿Le gusta? Yo veo que usted viene y le gusta. Y le digo, claro que me encantaría, pero muy difícil, le dije yo. Me dice, no, dice, aquí te ayudamos. Y de veras empecé a trabajar en esa emisora como, no había que hacer locución, sino era controlista, nada más era programador musical. ¿Con discos, Tony? Sí, de acetato. con discos todavía, sí, ahí empezamos. Entonces, esos fueron mis inicios. Eso era como en el año 80, 81, por ahí más o menos. Hace rato. ¿Cómo fue la llegada a Radio Sinaí, que sin duda alguna marca un antes y un después, ¿verdad, Tony? Claro. Vos sabés que en esa época, y no crea que todavía hoy, trabajar en Radio Sinaí era lo máximo. Era lo máximo. Era la emisora de siempre, la tradicional, la de gran cobertura. En ese entonces, en el sur del país, ya se empezaba a salir un poco hacia la ciudad capital, etc. Y de donde estaba yo trabajando a pasar a Radio Sinaí, era lo máximo. Era mi sueño. Pero ¿cómo?
Y bueno, vamos a decir que yo tuve la ventaja de que estaba mi hermano Mario, ¿verdad? Pero no crean que fue argolla ni fue tan fácil. No. Sí, si no fue pasaje directo. No, Mario una ocasión me preguntó cómo te está yendo allá en la emisora. Le digo, Mario, me va bien y no sé qué. Y Mario a veces me escuchaba a ver qué, si yo hacía baches o qué en la programa, okay. Pero no había locución. Y entonces le digo, Mario, ¿no habrá alguna posibilidad? Y Mario habló como señor Cotto. Tengo que reconocer que mi palanca ha sido Mario en ese sentido. Y le dijo la posibilidad, y Monseñor Cotto me dio permiso de que yo fuera a ver. Ajá. Y ni lerdo ni perezoso, a las 4 de la mañana. Yo estaba antes de las 4 de la mañana, observando ahí al que estaba en ese entonces, que era profesor Jorge Juan Jiménez Rojas, y parado. Yo llegaba antes que él. Ya cuando él llegaba a abrir la emisora, ya yo estaba ahí. La fiebre de la radio, y ahí estuve un tiempo. Después me dejaron estar a las 6 de la mañana con Gerardo Humberto Mena, que recientemente falleció, igual observando y preguntando, viendo, agarrando volados, como dice uno, y ahí me fui metiendo un poco hasta que en algún momento Mario me dio la oportunidad, con la venia del padre Cotto desde luego, de que me sentara a hacer controles, Mario en la locución y yo en los controles, y Mario me saqué muchas regañadas, porque Mario es muy exigente. Y hoy doy gracias a Dios por eso. Mario, yo no soportaba, o sea, no me metía ni un bache, que no le hiciera un solo bache. Entonces yo le programaba la música en disco, ¿verdad? Hace tanto pues, Mario hacía la locución y íbamos con una transmisión pareja. Muy bonita la transmisión. Y ahí entonces empecé a hacer algunos ejercicios, algunas cosas, viendo locución por ahí, hasta que llegó el momento, ¿verdad? Y yo hablé en la radio Sinaí. Monseñor Cotto me dio la oportunidad de hablar un 11 de abril de 1982. Por cierto, una cuñada mía, Lucy, que está aquí, no me deja mentir, una cuñada mía, Esmeralda, fue el primer saludo que yo pasé en la radio Sinaí, un 11 de abril del año 82. Aquel saludo, seguro cuando yo abrí ya el micrófono, hola, buenos días, lo que es la radio, ¿verdad? Sí. Y un 15 de mayo de ese año 82, la radio Sinaí me contrató. No recuerdo cuál de los compañeros no trabajaba más ya en la radio, y entonces Monseñor Cotto dio el aval para que yo trabajara en la radio. Así fue como yo llegué y así fue como empecé, oficialmente un 15 de mayo de 1982. Tony, rebobinando ese cassette para atrás y después de tantos años, ¿qué ha sido lo más lindo, Tony? De todo. Yo creo que todo, Steven. Yo no podría decir qué es lo más lindo. Todo, porque como yo digo siempre, lo he dicho siempre, cuando uno hace lo que ama, lo que le gusta, no trabaja. Yo nunca he trabajado, porque amo mi pasión. Lucero, mi esposa, dice, su segunda casa es Radio Sinaí, o su primera casa casi que es Radio Sinaí, ¿verdad? Su primer casa es Radio Sinaí. Y así, yo creo que ha sido muy lindo el tener esa posibilidad, esa bendición que Dios me ha dado, de tener contacto con la gente siempre, desde que yo llegué a la Radio Sinaí. Fue una cosa que no entiendo por qué, pero bueno, Dios lo ha permitido. Era mi roce con la gente en los pueblos. Nosotros nos metíamos en los pueblos en aquellos años, no había electricidad, no había teléfono, no existía nada, lógicamente no existía la tecnología que tenemos hoy, pero nos acercamos mucho a los pueblos, a mirar las necesidades de la gente, a grabarle a la gente sobre sus proyectos, sus logros, sus luchas en las comunidades, en los pueblos. Y fue así como llegué a Mi Pueblo Canta, por ejemplo, en aquellos años, que el programa se hacía los sábados en la temporada seca, o sea, el verano nada más, y se hacía los sábados 45 minutos. En una ocasión, Monseñor Cotto me llamó y me dijo, mira, quiero que va a hacer un cambio, así, ¿qué te parece? Y yo, bueno, lo pensé, y yo le dije, Monseñor, me parece que sí, yo le puedo entrar, pero hay que cambiar algunas cosas. A ver, ¿cuáles? Me dice Monseñor Cotto. Ya le dije yo, bueno, padre, hay que hacerlo todos los sábados, 2 horas mínimo. Y al hombre le encantó la idea. Entonces empezamos todos los sábados, 2 horas. Invierno, verano, temporada seca, temporada lluviosa, 2 horas, de 7 a 9. Y íbamos a los pueblos donde había teléfono público para poder transmitir. Sí. Y donde no, pues algunas veces fuimos a grabar también. En aquellos años grabábamos en cassette. Y así fue como empezamos. Y si no, pues los sábados venía mucha gente. La emisora tenía en ese entonces un estudio, había una salita, y ahí hacíamos el programa Mi Pueblo Canta. Igual, así de esa forma, en algún momento hubo que hacer un cambio en el programa Tiempo de Tertulia, que se llamaba en ese entonces Momento Deportivo, y Monseñor pues había visto que en Mi Pueblo Canta las cosas iban bien, gracias a Dios, y me dijo, quiero hacer algunos cambios, me gustaría que usted dirija ese programa. Otro gran reto en mi vida, eso también cuento como las cosas lindas de las que me estás preguntando. Y igual hicimos algunos cambios, le cambiamos nombre, ya no se hablaba solo de deportes, sino era un programa de opinión, y entonces aparece Tiempo
momentos de tertulia y ahora tiempo de tertulia hace muchos años. Hasta la fecha, aquí vamos. Yo creo que lindo ver la gente y el cariño que le tienen a la emisora Radio Sinaí. Es impresionante en las comunidades cómo la gente se alegra cuando la emisora llega. La radio siempre ha ido a buscar las cosas buenas, bonitas de la gente de los pueblos, no las cosas feas. Siempre nos ha gustado impulsar eso. Y ese contacto de Radio Sinaí, gente, viceversa, yo creo que son de las cosas lindas, las campañas de bien social que ha hecho la radio, que hemos hecho en la emisora durante muchos años, llegar a comunidades inundadas, incomunicadas y llevar alguna solución, por ejemplo, diarios para las familias, todo eso canalizado a través de la audiencia de la radio. Yo creo que esas son de las cosas más bonitas, cosas bonitas que me pasaron ya en la radio, bueno, en mi matrimonio, aunque ya yo estaba casada cuando empecé en la radio, pero fue una cosa muy maravillosa. La llegada de los hijos también, mis nietos, tantas cosas, la amistad suya y tantos colegas aquí en el cantón, cosas lindas como la amistad de muchos colegas en todo el país, donde uno tiene sus contactos, sus amigos, en la radio, en la televisión. Creo que esas son las cosas bonitas que Dios me ha regalado. Pues, probablemente hay muchas más, indudablemente, pero rescato esas. Y siempre hay cosas más difíciles, Tony. Sí, ¿Hay alguna anécdota sí. de esa, algún momento incluso en comunicación que fue difícil darle cobertura? ¿Alguna de esas anécdotas que usted dice, esto fue difícil? Bueno, yo diría que en esos años todo era muy difícil. Era muy difícil la comunicación porque ¿cómo hacías una transmisión? ¿De dónde? No tenías un móvil como lo tenemos hoy todos, no había en las redes sociales, no hay electricidad en muchos lugares, por ejemplo, entonces usábamos la grabadorcita de baterías con cassette, y esa era el arma de nosotros de trabajar, y muchas veces nos brincamos aterros en carreteras, terremotos, inundaciones, pasamos guindando de cables un río, etcétera, para ir a informar, a ver cómo estaba la gente. Esos son momentos duros. A mí me marcó mucho el huracán César, por ejemplo, en mi vida, por la circunstancia aquí de mi familia, tantos días solos, mi esposa a punto de mejorarse, cierre de mes, ya no había en la casa casi ni dinero ni qué comer, todas esas preocupaciones, y después ver el dolor tan enorme en tanta gente, ¿verdad? Los que fallecieron, la gente que perdió sus enseres, sus casas, momentos duros, tristes, el terremoto de Rivas, tantas cosas que uno podría empezar a enumerar que fueron momentos duros, tristes, que marcaron nuestra vida. En el César fue impresionante el trabajo que hizo Radio Sinaí, fue impresionante, era una cosa impresionante lo que se hizo. Trabajamos 24 horas, ¿verdad? Con lo que había en esa época, pero se informó. Me tocó ir a reconocer algunos cuerpos de personas que se ahogaron ahí en San Pedro, por cierto, gente que yo conocía, y me llevaron a mí, y fue muy doloroso llegar y ver esos cuerpos en esas condiciones, todo lo que había pasado. Creo que han sido momentos tristes, dolorosos, que marcaron nuestra vida. Un momento duro para mí también fue la partida de Monseñor Coto al cielo, que no fue mi director, sino fue un gran amigo. Entonces sí hay muchos momentos, y otros más que tal vez ahorita uno no recuerda, pero sí, momentos duros, difíciles, cuando no se puede sacar una transmisión, o cuando transmitís un partido de fútbol, ¿verdad? Había solo una línea de teléfono en la cabina y vos tenías que ser tendido de cable de 300, 400, 500 metros y contar de 10 a 0, así, porque no había forma de monitorearse, la radio no entraba donde uno estaba, en algunos estadios fuera del cantón, etcétera. Y después ya terminar la transmisión y llamar a la radio, ¿cómo salió todo? Y ya como anécdota, ¿cómo salió todo? ¿Cómo? ¿Todo qué? De el partido, la transmisión, dice, no hombre, si no transmitieron nada, no salieron al aire. ¿Cómo? Cosas así. Y ustedes trabajando a full. Y uno full, poniendo lo mejor, y Sí. después ¿qué cobrábamos? No se podía cobrar la transmisión, no hubo transmisión. En alguna ocasión, en alguna transmisión nos robaron en San José de equipos, nos abrieron el carro. Sufrimos mucho en transmisiones de primera división en el estadio Saprissa, recuerdo. Hay muchas cosillas así, muy dolorosas, tristes. Tony, 40 años, resumen muy fácil, ¿verdad? Sí. Parecieran muy fáciles, pero sin duda alguna el camino siempre tiene cosas, ¿verdad? Sí. Obstáculos y cosas Claro. buenas y cosas positivas. Pero hoy, cuando ves lo que ha pasado con la radio, Tony, ¿cuál es ese análisis que usted hace de aquellos primeros tiempos de acetatos a todo lo que usted hoy tiene Sí. aquí en su casa haciendo un programa? Esa evolución, ¿cómo la has vivido? Bueno, yo digo que gracias a Dios que nos tocó esa época de esa radio, ¿verdad? Que era una radio, si la comparábamos a hoy, muy artesanal. Ajá. Pero en aquel momento era la tecnología de punta, eso era lo que había, era la tecnología de punta. Entonces
A mí me tocó todas esas facetas, siendo ya viejo, la radio esa totalmente rústica, de cassette, de disco, el acetato, de cinta de carrete abierto, que eran unas cintas, aquellas ruedas con unas cintas como la cinta que usa el cassette, y montarla en una máquina y monitorear y toda esa cuestión. Yo digo que gracias a Dios que pasé por eso, porque eso me enseñó muchísimo. Me enseñó mucho, mucho, mucho. Y después, en el año 2000, cuando la radio Sinaí, en octubre del año 2000, gana el Premio Nacional Marconi, que fue muy importante con el programa Mi Pueblo Canta, ahí en el 2000, pero en el 2001, bueno, el premio en ese momento, además del prestigio de haber ganado un premio, semejante premio a nivel nacional, fue que como premio nos dieron una computadora. Fue el inicio de la era de la computación en Radio Sinaí. En Radio Sinaí. En enero del año 2001 empezamos a trabajar en Sinaí ya con una computadora. Ya teníamos una computadora donde estaban los comerciales y la música. Ya era, imagínense usted, ahí empezamos a conocer, a darse ese cambio poco a poco que se fue dando en la radio. Pero he pasado por todas esas etapas. Ahora, en mi última etapa en la radio, estos últimos 4 años y 2 meses que me regresaron a la cabina, gracias a Dios, el padre Lee, tuve que enfrentarme seriamente, ¿verdad? Porque la cosa había cambiado. Sí. Era otro mundo, hoy es otro mundo. Y ya uno viejo un poco, yo soy de diésel, como le digo a los chiquillos, soy de diésel y los jóvenes, ustedes son de gasolina, más rápidos, más explosivos, entonces a uno le cuesta más. Y ahora regresé, el padre me dio la oportunidad, me apoyó y los compañeros, Diani, Jordan, Dennis, me han apoyado muchísimo, he aprendido muchísimo, muchísimo, pero me falta mucho por aprender todavía. Pero sí, a ver, es otro mundo, totalmente, indudablemente, pero gracias a Dios que me dio esa oportunidad de pasar por la radio, aquella radio bastante rústica, a la radio hoy moderna. Tony, una reflexión final sobre su vida, sobre la radio, sobre la comunicación del Cantón de Pérez Celedón. Bueno, yo todavía seguiré, la comunicación está en uno, todavía sigo haciendo tiempo de tertulia a la 1:30, de lunes a sábado, aquí en 103.9 en Radio Sinaí, gracias a Dios, hasta que Dios quiera y hasta que el padre Lee lo permite como director de la Radio Sinaí. Vivo orgulloso de lo que Dios me ha permitido, las puertas que la comunicación me ha abierto, los logros que he tenido, hasta a la política llegué también y muchas cosas, he recorrido todo el país junto a mi familia, junto a mi esposa, llevando el buen mensaje, llevando la radio, promoviendo la radio como tal. Espero seguir haciéndolo durante el tiempo que Dios quiera de aquí en adelante. En esta nueva etapa nuestra de jubilado, pues tengo que acostumbrarme. La gente me habla de sus nuevos proyectos. Bueno, mi proyecto ha sido el proyecto de familia siempre, ¿verdad? Y hemos sido una familia muy unida hasta hoy, gracias a Dios, y espero que sigamos siendo así. Y sobre la comunicación, siempre lo he dicho, usted lo sabe, Pérez Celedón tiene muchos medios de comunicación, todos muy buenos, cada quien en lo suyo, haciendo lo suyo de la mejor manera posible, y yo creo que eso es bueno. Yo me siento orgulloso de que en Pérez Celedón la comunicación haya despertado en mucha gente, muchos jóvenes. Sé que ustedes son gente muy seria, que informan bien, cosas veraces, cosas buenas, positivas, y yo siento que la comunicación en el cantón está en muy buenas manos, pero no hay que dejarla caer, ¿verdad? Siempre ser objetivos, siempre ser positivos, y que sigan siendo unidos los comunicadores en el Cantón de Pérez Celedón, porque, reitero, cada quien en lo suyo, pero no bajándonos la manguera. Es una forma de que todos podemos seguir adelante, y aquí estamos, Steven, siempre para servirle a ustedes, al Cantón de Pérez Celedón. Vamos a seguir en la comunicación, ese gusanillo lo tenemos siempre. Yo sigo teniendo lo que yo le llamo fiebre y calentura de radio y de la comunicación. Tiene que ser así. Si uno no tiene esa fiebre, esa ganas de trabajar, nunca se va a superar. Y bueno, ahora que la cuestión va por las redes sociales, la imagen, el audio, la imagen y todo lo que hacen ustedes ahora, genial, excelente, que lo sepan utilizar siempre para el bien de la gente, para el bien de las comunidades. Y gracias por la entrevista, que Dios te bendiga a todos sus oyentes y a la gente que nos observa. Y adelante, aquí estamos para servirle al pueblo siempre. Seguimos en tiempo de tertulia, seguimos haciendo lo que nos gusta, comunicación hasta que Dios quiera. Tony, muchas gracias. Steven, gracias, que Dios me los bendiga mucho, un feliz año nuevo a todos, y bueno, ahí por las veces que me he equivocado, que son muchas, pero siempre he dicho, les doy mi perdón, les pido mi perdón, mi disculpa, les doy mi disculpa más bien, porque uno en comunicación, queriendo hacer las cosas bien, se equivoca, y eso es de seres humanos, pero que no perdamos el sentido del corazón cuando estamos dando una información. Muchas gracias.